que. Vamos, vamos al problema de hoy. Ey, yo sé que estoy un poco atrasado con los videos, pero vamos a meter mano. Este problema está súper interesante. Yo espero que puedan entenderlo y si no lo entienden, por favor, me pueden preguntar en los comentarios o me mandan por Twitter un mensaje, pero vamos a intentar lo mejor que podamos. Este problema, desde que tú ves de que buscar la suma en un superarreglo que den hasta acá, ya tú sabes que es un problema dinámico. Pero primero vamos a explicar una forma de que se puede hacer que es más fácil que de entender para que podamos ver cómo podemos llegar al desarrollo dinámico. Entonces nos dice, mira, nosotros tenemos un número K y tenemos un arreglo. Y tú me tienes que decir, dentro de ese arreglo, cuántos subarreglos pueden sumar hasta 2. Aquí podemos tener 2, porque tú puedes hacer 1 y 1 y también 1 y 1. Entonces tú tienes 2. Entonces la solución a eso se vería de esta manera. Nosotros tendríamos un contador para saber cuántas sumas nosotros hemos encontrado. Y nosotros vamos a hacer un for que va a ir desde una posición inicial 0, mientras siempre y cuando esto sea menor que el length del arreglo. Le vamos a ir sumando 1. Ahora vamos a ir guardando cuál es la suma que tenemos desde ese punto hasta todos los puntos que siguen. O sea, vamos a tener una variable aquí que se llame suma temporal, que va a empezar en 0, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer un for por el resto de los números. Vamos a decir que se va a llamar int, que va a empezar en el init, porque es de ahí, de ese número en adelante, ¿verdad? Entonces int más. Entonces, si nosotros encontramos una suma desde el punto de que iniciamos hasta el punto donde estamos, que es igual que K, eso quiere decir que ese renglón, esa cadena consecutiva de números, son igual a K. Entonces, vamos a decir aquí, temp sum más igual nums en la cantidad en la tecla enter. Entonces, si temp sum es igual que K, la suma le vamos a sumar 1, porque encontramos una suma más. Y al final solamente tenemos que devolver la cantidad de suma que encontramos. Ahora, si nosotros mandamos esto pasa, pero esto es súper ineficiente. Esto funciona porque los arreglos son pequeños y no es tan agresivo el juez acá. Pero la complejidad de esto es O de n cuadrado, porque por cada una de las posiciones nosotros estamos viendo por todas las subposiciones siguientes y estamos viendo todas las combinaciones. Y esto es ineficiente. Ahora, nosotros podemos hacerlo mejor. Podemos hacerlo si nosotros vamos acumulando las sumas a cada punto y vamos revisando las sumas anteriores, si alguna vez nos dio esa suma anterior. Entonces, para nosotros entender un poquito mejor cómo funciona la siguiente solución, vamos a graficar este arreglo que está aquí en un plano y vamos a ver cuáles son las sumas, cuál es el resultado de la suma a cada punto del arreglo. Si ustedes se fijan con detenimiento, obviamente vamos a empezar en 0 porque venimos de la izquierda hacia la derecha. En cada uno de estos niveles tenemos una suma por cada número que a medida de que vayan cambiando los números se pudiese repetir. Eso es lo que está pasando aquí, por ejemplo, con el número 3 y con el número 1, que se repite 3 veces. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre esas sumas? Eso lo único que nos dice es que la suma entre el 3 que yo tengo ahora mismo, por ejemplo, y el 3 que yo encontré anterior, los números que hay entre ellos dos dan un total de 0, o sea, se cancelan. Entonces, eso realmente nos puede ayudar a llegar a una solución un poquito más eficiente. Porque nosotros sabemos, si nosotros, por ejemplo, analizamos ahora, dado un K en específico, vamos a suponer que el K sea 3, en este caso. Si nos fijamos en estos puntos, si nosotros incluimos los 3 primeros valores, el 1 y el 2, bueno, los primeros 2 valores, perdón, eso nos da una suma de 3. Eso quiere decir que si yo les resto a la suma actual K, me dice si anteriormente había un número que daba esa suma. Bien. Ahora bien, lo mismo pasa, por ejemplo, si le quitamos al 4, que es el próximo que sigue, suponiendo que el K es 3.
Si nosotros al cuadro le quitamos 3, nos damos cuenta que eso da una suma que anteriormente nosotros habíamos visto. Y eso efectivamente, 4 menos 3 da 1, lo que quiere decir que si al 4 tú le quitas el número anterior, te va a dar el K. O sea, eso es un subarreglo nuevo. Pero no solamente se queda ahí, porque el 1 vuelve y se repite más atrás. Y eso lo único que nos enseña es que desde ese número que nosotros tuvimos esa suma, que es del número 2, hasta el número 4 también da 3. Entonces nosotros ya encontramos otro subarreglo que nos suma hasta 3. Y finalmente, si vemos el último 3, la última suma que nos dio 3, cuando les restamos K, que en este caso sería 3, eso nos da una suma que nosotros vimos anteriormente, que viene siendo 0. Pero no solamente eso, 0 también nos dio al principio de nuevo. Entonces eso quiere decir que los números desde esa suma que yo tengo ahora mismo menos el K, dan un subarreglo que suma hasta ese K, o sea, hasta el 3. Y también desde esa primera posición 0 hasta este número, también ese subarreglo nos da 3. Entonces, con base a eso, nosotros podemos escribir nuestro próximo algoritmo. O sea, vamos a hacer esa implementación. Primero vamos a crear un objeto que sea el que tenga las definiciones de la suma. Por definición, ya vimos de que el 0 va a ser por defecto una suma anterior, porque todos los números, si una suma yo le resto K, me va a dar 0, y esa continuidad debe de ser una de las combinaciones que yo encontré. Entonces, vamos a ir por cada uno de los valores en los números, y por cada uno de esos nosotros vamos a decir, vamos a tener obviamente una variable donde vamos a tener la suma hasta ese momento. Y vamos a tener cuánta suma nosotros hemos encontrado. Vamos a poner aquí count. ¿Verdad? Entonces ahora vamos a decir el total que tenemos hasta ahora. Le vamos a sumar el número actual. Y vamos a preguntar si nosotros encontramos esa suma anteriormente. Entonces si nosotros tenemos una suma tal que sea igual a total menos el K, o sea, que tenga algún valor, esté definida, entonces nosotros vamos a decir que la cuenta va a ser más igual a el valor de la cantidad de veces que yo encontré esa suma. Y obviamente, para el futuro, tenemos que decirle a los demás que nosotros tenemos una suma que da hasta este número. Entonces tenemos que decir que sin con ese total más igual a 1, pero esto no va a chipear cuando no esté definido. Entonces podemos hacer un truquito aquí y decir que esto va a ser igual, bueno, no un truquito, esto es chequear si está definido y ya, sin de total, o si no va a ser igual a 0, y a eso le vamos a sumar 1. Entonces aquí estamos verificando que si no está definido, simplemente lo definimos como 0 y luego le sumamos 1. Y si está definido, simplemente al valor que tiene ya acumulado le vamos a sumar 1. Y aquí solamente lo que tenemos que hacer es retornar cuántos nosotros encontramos. Si nosotros mandamos este código, funciona. Muy bien. Ahora la belleza, la diferencia entre este y el pasado que nosotros hicimos es que básicamente nosotros lo hacemos solamente en ODN, la complejidad, el time complexity, y en espacio viene siendo ODN, porque en el peor de los casos nosotros tenemos que guardar cuáles fueron las sumas, bueno, pero siempre vamos a tener que guardar cuáles fueron las sumas hasta cada posición. Pero esto definitivamente es mejor que n². Así que hasta la próxima, sigan codeando.